Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Viajamos. Hoy vamos a hablar con Alex Urdiales, no el mismo chico de La bici es bella. Alex se dedica a la fotografía documental y nos va a contar cómo es, por ejemplo, sacarle a un cazador de águilas fotos en Mongolia. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Pues nada, hoy estamos con Alex Urdiales, fotógrafo, y que nos va a contar un poco cómo es viajar por el mundo con su cámara y haciendo fotos muy interesantes. ¿Qué tal, Alex? Hola Dani, ¿cuánto tiempo? Sí, hace años que no nos veíamos, que ya ni en digital casi, porque... Ha llovido, ha Sí, llovido bastante. Pero yo sí. también he seguido tus andanzas, por los 5 rincones del mundo. Sí, al final, para el que no lo conozcáis, yo le conozco porque coincidimos en la universidad y de ahí, pues al final, el Facebook y las redes sociales es lo que tiene, que conectan, da igual donde estés. Y me ha parecido interesante traeros la historia de Alex y que nos cuente un poquito cuál es su historia y cómo hace esas fotografías tan chulas. Bueno, pues supongo que empezaría por los viajes, porque empiezan antes que la fotografía. Yo desde chiquitín me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con viajes, con explorar, con National Geographic, el mundo natural. Y pues bueno, cuando tuve ya un poco de capacidad para viajar, ¿no? A partir de los 18, pues es lo que hice. Me fui con un amigo a África a los 19, a Senegal concretamente, y lo que empezó allí, pues con una cámara compacta, además, recuerdo, haciendo fotos de paisajes, de gente, en aquel entonces sin ningún tipo de conocimiento de composición, ni de técnica, ni nada. Pues oye, poco a poco el gusanillo te va picando y empiezas a rodar y rodar y ves que cada vez te gusta más y personalmente yo lo que encontré en la fotografía es una manera de captar esas historias que yo me encuentro en los viajes y compartirlas con la gente cuando vuelvo. Es una manera de captar pues momentos, sensaciones, personas, ciudades y mostrárselo a los demás para compartir con ellos esa historia. Si es Sí. como yo la entiendo. Es una forma de mostrarle al mundo una parte de ti al final con las fotografías. Y Sí, con... al final, pues cada persona haría la misma fotografía de una manera distinta. No existen dos fotos iguales. Y al final, pues es un punto de vista totalmente personal, ¿no? Y dentro de lo objetivo que intentas ser a veces, cuando intentas hacer una foto un poco más documental, pues siempre tiene ese toque tuyo y siempre tiene eso que ha sido captado a través de tus ojos y de tu mente. Y yo creo que eso es muy interesante. Sí, al final es que es, como dices, una foto, no hay dos iguales. Por mucho que estés en el mismo lugar, cada persona ve una cosa diferente. Tú puedes mostrar y no, es que es imposible decir no. Aunque digas, hay que fotografiar a esa persona, cada uno lo iba a hacer como, como le diese la gana y desde ese punto de vista, que eso es lo bonito también de la foto, el vídeo y todo lo que conlleve algo de expresión personal. Eh, He visto en tu página web que has estado por muchos sitios. Has estado en Mongolia, por ejemplo, Nepal, India. Voy a hacer como la parte de Latinoamérica y la parte de Asia. En la parte de Vale. Asia es, o sea, yo he visto las fotos y son como muy personales, muy de personas. O sea, sí que has estado en sitios increíbles, como puede ser Nepal, Mongolia, pero me gustan mucho los reportajes que has hecho, por ejemplo, al Señor del Águila, que son unas fotos Uh-huh. que me parecen increíbles. ¿Cómo llegas a esas personas y cómo llegas a hacer esas fotografías de... O sea, no llegas y le dices, oye, te voy a hacer una foto y la voy a subir a mi Instagram, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pensar la gente cuando te ve esas fotos? ¿Cómo llegas a eso? Claro, es muy normal y es verdad que, ¿no? Que la gente te suele decir a veces, la gente piensa que tú has ido de paseo con tu cámara y caminando por Mongolia te has encontrado de repente un cazador de águilas. Y la verdad es que no suele ser así. Normalmente lo que yo hago, porque cada uno lo aborda desde un proceso diferente, lo que yo suelo hacer es, antes de viajar, suelo buscar historias que me interesen o que me llamen la atención y que me den ganas de contar. Por ejemplo, te pongo el caso de los cazadores de águilas de Mongolia. Yo hace unos años, a través del trabajo de un fotógrafo israelí,
pues conocí la historia de una niña que había sido la primera en cazar con águilas en Mongolia, y a través de eso empiezas a leer, a enterarte un poco pues, de la historia de los kazajos en Mongolia y todo eso. Yo suelo escribir mucho. Antes de hacer la mochila, pues escribo, me documento, pues quién es esta gente, dónde vive, cómo vive, por qué vive así, me veo algún documental, me veo vídeos en YouTube, todo lo que pueda. Y bueno, pues luego la cosa es ir allí y como en cierta manera ya sabes a lo que vas, solo tienes que llegar hasta el lugar. Una vez que estás allí, no hay más que hacer que ser honesto, decir, mira, he venido para hacer fotos a esto, ¿conocéis a alguien que me pueda ayudar? Y en este caso, por ejemplo, fuimos a la aldea donde sabíamos que suelen vivir los cazadores de águilas, que no son muchos, quedan como 250 o así, y bueno, pues fuimos a la primera tienda que vimos, a la primera casa, y le preguntamos si le importaría hacer un reportaje de fotografías. Y oye, pues no solo está encantado, sino es que además está acostumbrado. Allí se suele celebrar una competición muy importante que se hace en octubre y está muy acostumbrados a que vengan gente a fotografiarles o algún canal de televisión a retransmitirlo. Entonces, al final, pues también saben un poco cómo posar, cómo ponerse. Y es eso, es simplemente pues buscar una historia que a ti te interese y ir a por ella, ir a buscarla aunque esté al otro lado del mundo. Sí, enlazándolo con esto, hablas del tema documentación, tema de ver qué quieres ver cuando llegues allí. ¿Crees que es importante? Entonces, el tema de saber a lo que vas, no simplemente ya que aprovecho para ir un poco al azar, sino ¿crees que es importante? Sí, sobre todo si en el tema de quiero fotografiar cosas muy concretas, ¿crees que está bien el tema de documentar todo el tema este de, bueno, pues sé que viven por aquí, qué es lo que hacen, por qué lo hacen? O sea, no simplemente ir y, por así decirlo, por interés de decir quiero sacar esta foto, ir directamente como si fuese un objeto, tratarlo como un objeto, sino, o sea, el tema de esa documentación lo ves importante dentro del tema este. Claro, precisamente te decía al principio que lo importante es según cómo lo vayas a abordar, porque en este caso, ¿no? Si tú lo que quieres fotografiar es una historia muy concreta, en este caso, pues pongamos el caso de los cazadores de águilas, tú quieres fotografiar eso en concreto, personalmente yo creo que es importante que tengas toda la información que puedas antes de ir, porque si vas ahí dando palos de ciego, es posible que hagas fotos buenas, pero no vas a conseguir las fotos que querías, porque no sabes ni en qué época suelen estar allí. Ellos, por ejemplo, solo suelen cazar en invierno. No sabes... Te puedes perder cosas muy interesantes si no sabes a lo que vas. Por ejemplo, no es lo mismo llegar a un pueblo cuando hay una fiesta local en un momento determinado del año que llegar justo la semana después y habértela perdido porque no te has enterado de qué ocurría. Entonces yo creo que es importante pues eso, también para conocer un poco de su historia. Yo te lo digo desde mi experiencia personal, cuanto más conoces la historia de ellos y por qué están allí, pues eso influye en cómo vas a hacer las fotos y influye en lo que quieres que transmita su historia. Los kazajos, por ejemplo, que han sido una gente un poco perseguida durante una época y que ahora están refugiados en Mongolia, son mongoles, digamos, de nacionalidad mongola, pero su etnia y su identidad y su cultura son kazajas. Entonces es importante que sepas eso para retratarles como retratarías a un kazajo. Sí, no, es que eso influye al final. O sea, si sabes quiénes son y por qué, al final eso te da a ti mucha facilidad a la hora de hacer la foto, porque igual tú si vas sin tener ni idea, tú sacas una foto como sacarías una foto a un futbolista, pero si sabes que, yo qué sé, si se pone así es porque el águila está así, ¿no? Bueno, al final es un poco de información que realmente si tú te estás interesando por hacer fotografía, sobre todo concreta, de reportaje, de documental, es porque te interesa, o sea, es porque a ti te mola el rollo y, joder, toda información es buena.
O sea, esa parte del tema Asia. Si vamos a Latinoamérica, he visto que, pues como me has dicho antes, también estuviste desde Lima hasta Ushuaia. Y estuviste también en ONGs, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia hemos estado hablando. ¿Cómo afrontarías eso? ¿Cómo el tema de ir a una ONG? O sea, ¿cómo lo haces tú, por ejemplo, cuando quieres fotografiar o cuando quieres dar a conocer sobre todo una historia, que igual no es... no estamos hablando de que esto es para lucrarse, sino porque te interesa conocer una historia y darla a Claro. conocer, sobre todo. ¿Cómo llegas a ese punto? Pues mira, normalmente cuando la gente viaja, ¿no? Pues a Perú, a Bolivia, pues se suele ver lo mítico, ¿no? Machu Picchu, el Salar de Uyuni, Iguazú, todas estas cosas. Pero la verdad es que fuera de ese terreno, en las zonas rurales, suele haber historias a veces mucho más interesantes. Y muchas veces la gente que trabaja en esas zonas pues suelen ser organizaciones que hacen cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria. Y daba la casualidad pues, de que yo tengo un amigo, muy buen amigo, que trabaja, bueno, en aquel momento trabajaba en Bolivia, y se lo comenté. Le dije, oye, voy a estar viajando por América 2 o 3 meses, ¿qué te parece esta idea? Y si vamos y hacemos un reportaje de lo que hacéis allí. Y lo comentó con la gente de la ONG y les pareció una idea estupenda. Al final, como hemos hablado antes, es un win-win. Yo hago crecer mi portafolio, consigo una historia que me interesa y ellos dan visibilidad a los proyectos que hacen. Sí, Una idea interesante, por ejemplo, puede ser cuando tú vuelvas aquí, haces una exposición o organizas algo que dé visibilidad tanto a tu trabajo como al que como hacen mal ellos suyo. allí, que muchas veces es invisible, además. Sí, 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 hay cosas que igual, si estás muy metido en la materia, las conoces, pero, joder, por ejemplo, como te decía antes, yo hablando el otro día con Bicicletas Sin Fronteras, es algo que yo conocía el tema que hacen en África, pero yo no sabía, por ejemplo, que en España también hacen una cooperación con el tema de integración social. Entonces, joder, poder dar a conocer historias, a mí al final, y a la gente que nos gusta, pues eso, el contar historias y desde tu punto de vista, me parece increíble, ¿sabes? Poder ayudar, porque realmente estás ayudando y a ti, no es que te estés lucrando monetariamente, pero a ti te hace como ilusión, no sé, a mí me hace como ilusión contar historias, aunque luego lo vean mi familia y mis amigos, o sea, me Sí. parece... Sobre todo cuando encuentras historias que son muy inspiradoras, porque lo que te digo, ¿no? Pues igual en la aldea más remota de la zona más rural de Nepal, de repente encuentras que una mujer ha creado una asociación de mujeres para que pues, no dependan tanto de los hombres allí, que puedan capacitarse, crear sus propios negocios, vender la miel que hacen ellas, tener más libertad, al fin y al cabo. O sea, pues ese tipo de historias, que al final, se lo cuentes a quien se lo cuentes, es inspirador, es algo Sí, que sí, como que te te hace creer llena, en ¿sabes? la parte buena del ser humano, Claro. ¿no? Sí, sí, al final que ayuda a comprender todas estas cosas que pasan en nuestro mundo, por así decirlo, de, joder, ¿por qué es importante estos valores? ¿Por qué no? Y dices, joder, no es lo mismo contarle la historia de una persona que lo tiene todo a contar una historia que realmente, prácticamente, en comparación con lo que podemos tener nosotros, no tienen absolutamente nada. Y dices, joder, si esta persona, creyendo en estos valores, ha creado esto, imagínate lo que podríamos hacer nosotros. Sería como una forma Exactamente. de pensarlo. Y partiendo al tema de los viajes, ahora ya sabemos que no se puede, pero si te dirían, puedes ir a cualquier lugar del mundo a hacer un reportaje de lo que tú quieras, ¿a dónde irías y por qué? Pues mira, esa respuesta la tengo clarísima, porque es un sitio al que he querido ir toda mi vida, pero es probablemente el sitio más inaccesible del mundo, y es la Antártida. La Antártida, a mí todo lo que sean zonas polares, desiertos, zonas desoladas, me llama muchísimo, muchísimo la atención. Y la verdad es que la Antártida tiene que ser una auténtica pasada. Sí, Ver esos bloques de hielo vírgenes que tienen miles de kilómetros de largo, tiene que ser increíble. Y sobre todo verlo ahora, ¿no? Porque igual dentro de 50 años sí, ya no es no igual. existe. Claro, nosotros un poco lo que contamos en el tema de por qué nos hemos venido ahora a Latinoamérica es porque al final hay
como 5 o 6 puntos que queremos ver que no sabemos qué va a pasar dentro de 15 años. O sea, por ejemplo, Perito Moreno, que tú has estado, y esto realmente igual dentro de 20 años no existe, ¿sabes? O igual Perito Moreno es un cubito de hielo, ¿sabes? Pues sí. Y Pues mira, concretamente el Perito Moreno creo que es de los pocos glaciares del mundo que está resistiendo, está aguantando. Pero en el Parque Nacional de los Glaciares, que es donde está el Perito, Sí. hay otro buen montón de glaciares que cada año están retrocediendo. La zona de descarga, la parte de delante del glaciar, que se llama zona de descarga, que es donde suelen caer los bloques de hielo, pues cada vez pierde más agua, cada vez retroceden más rápido. Y efectivamente, yo creo que esos, concretamente ese tipo de lugares, igual en 50 años dejan de existir. Sí. Con todas las consecuencias y problemas que traen, porque mucha gente depende del agua de esos glaciares. Claro, es que... Sobre todo en zonas montañosas. Sí, que no es por decir no, es que ya no van a existir. Es que, ¿qué pasa cuando no exista, sabes? ¿Qué es lo que pasa cuando... Claro. Y darle... Mira, esto es algo importante. Para nosotros, sobre todo muchas veces los fotógrafos, yo creo que pecamos de ir a un sitio porque es bonito. Y queremos fotografiarlo porque es bonito o es chulo. Pero muchas veces detrás de esa belleza que hay suele haber razones más profundas y razones más importantes por las que habría que hablar de lo que pasa. Te pongo el caso de los glaciares porque me parece un caso súper gráfico. Por ejemplo, en Nepal o en el Himalaya, mucha gente depende absolutamente del agua que viene de los lagos glaciares. Una vez que los glaciares se derritan y no quede agua, pues ahí hay un problema para millones de personas. Sí, para los regadíos, para las cosechas. Entonces ya no es solo fotografiarlo porque sea bonito, sino porque a lo mejor puedes hacer un proyecto que comunique o que haga entender a la gente por qué es importante ese tipo de cosas. Sí, que cuando hablamos de fotografía de viaje no estamos hablando de fotografía vacacional y de monumentos, sino que ya que tienes la oportunidad, ya dices, joder, voy a contar historias que a mí me inspiren y que puedan inspirar a otros, ya que tengo la oportunidad por haber nacido donde me ha tocado, de decir, ya que tengo la oportunidad, joder, a mí que me gusta y que puedo dar mi granito de arena, es un poco decir, joder, pues ya que voy a ir y que voy a estar aquí, en nuestro caso, pues si puedo hacer, aunque sea un mini documental de 5 minutos viendo los glaciares, ya sería para mí, joder, y que lo vean 5 personas ya vale, ¿sabes? O sea, es como, joder, dar a conocer historias muy, muy importantes. Y ya, así por preguntarte un poco, ¿qué no puede faltar en tu mochila de fotógrafo y no vale la cámara? No vale la cámara. Es algo, Sin cámara, pocas fotos. Algo que llevas siempre, que, por ejemplo, si la cámara es obvio que la vas a llevar, pero algo que tú creas que es indispensable, como puede ser, yo que sé, para limpiar o algo que no falte en tu mochila. Vale. Pues a ver, algo que seguro llevo siempre, por muy coñazo y pesado que sea, es un trípode. Yo suelo llevar un trípode porque igual para fotografiar personas no lo uso tanto, pero cuando fotografías paisajes o escenas con poca luz, me parece indispensable tener un trípode. Además puedes hacer efectos muy creativos, puedes conseguir esos efectos seda en las nubes, en el agua, y un trípode te multiplica las posibilidades de buenos resultados. Y igual lo que llevaría también, que utilizo mucho, pero esto es en mi caso, no todos los fotógrafos lo usan, yo suelo llevar un juego de filtros degradados, de densidad neutra. Sí, los ND... Sí, pues para los que no sepan es un pequeño cristal que se pone enfrente de la cámara, que lo que hace es quitar luz, de manera que puedas hacer exposiciones muy largas, por ejemplo, de atardeceres, amaneceres, y que la escena te quede bien expuesta al final. Sí. Entonces, yo eso es algo que llevo a todas partes y no ocupa mucho. El problema es que si son buenos, son de cristal. Y si son de cristal, se rompen. Y solo hay 2 tipos de filtros, los que se te han roto y los que se te van a romper. Eso lo he aprendido. Y de cara al tema este de la fotografía y hay mucha gente, no sé, a mí me pasaba al principio y me imagino que a ti al principio también, el tema de llevar tu equipo y ya dices, joder, voy a hacer fotografía,
¿cómo le irías quitando ese miedo a una persona que está empezando y dice, joder, yo quiero ir, pero me da un poco de miedo llevar mis cosas y dices, joder, he invertido tanto y lo tengo que llevar y es mi herramienta, pero joder, me da como miedo. ¿Qué consejo le darías o cómo quitarías ese miedo a la gente? Ya, pues eso, la verdad es que yo creo que ese miedo lo hemos tenido todos al empezar, sobre todo cuando te has comprado una cámara buena o una lente buena. Pero mira, la respuesta es fácil. Es que si no lo llevas, te vas a quedar sin hacer ese reportaje o esa historia que quieres contar. Es como si te hubiesen robado la cámara, al fin y al cabo, porque vas a volver sin el reportaje. Entonces, arriésgate a llevarla, ve con cuidado. Yo, por ejemplo, pues cuando meto en el avión la cámara y todo esto, pues yo llevo una mochila grande que se ve que es de fotos. Pero una vez que llego al destino, yo esa mochila intento sacarla lo menos posible. Llevo otra mochilita pequeña donde meto la cámara o las 2 lentes que sé que voy a usar ese día, lo justo, que ocupe poco y sobre todo que pese poco, porque eso es importante. Y no es necesario que estés todo el día con el equipo encima. Tú puedes ir día a día llevando lo que sabes que vas a usar, lo que vas a necesitar. Es posible que justo ese día pasa un águila y te has dejado el tele, pero bueno, son cosas que pasan. Al final vas aprendiendo a cómo gestionar el espacio y yo al final, si te digo la verdad, cuanto más sé, menos cosas me llevo. al final ya sabes lo que necesitas y qué vas a hacer. Sí. Entonces... Mira, ese sí que creo que es un buen consejo, porque al principio es tentador llevártelo todo, meterlo todo en la mochila y llevarlo todo. Es mejor aguantar la tentación, pensar bien qué es lo que quieres sacar y meter las cosas que sepas que vas a usar seguro. El resto, pues, puedes prescindir de ello, seguramente. Sí, al final, si tú estás enfocado a X, ya sabes que no te hace falta una cosa que no vas a usar, que ya lo sabes, pero dices, joder, ¿y sí? Eso sí, yo creo que sobra. Sobre todo si vas a viajar, igual si vas solo por trabajo y es algo muy específico, pero en nuestro caso que es por gusto y por vocación al final de que quieres hacerlo, ya sabes lo que vas a hacer y sabes perfectamente qué necesitas y cómo, porque lo usas en tu vida diario. Exactamente, eso es. ¿Y cuál era la última pregunta? No sé qué te iba a preguntar. Se me ha ido ya ahora. La última era en base a todo el equipo y todo esto que tú llevas. O sea, ¿cuál es el sitio que no es con fotografía, sino el viaje que más te ha gustado y más te ha llenado a ti? A mí personal. Sí, ¿no? Personalmente, ¿cuál es el destino que más has disfrutado en base a lo que has hecho y lo que más te ha gustado a ti al final? Pues mira, igual es que he visto sitios muy guays, pero probablemente el último viaje que hice a India, fui a una zona que está muy al norte de la India que se llama Ladakh, y Ladakh es muy especial porque no tiene nada que ver con el resto de la India. Normalmente la gente piensa en la India como coches pitando, bullicio, pero Ladakh es el Himalaya. Es una zona muy despoblada donde la mayoría de la gente y la cultura es tibetana, porque son gente que vivía al otro lado de las montañas en China y muchos vinieron de refugiados. Y yo creo que nunca he visto una gente tan buena y tan tranquila y que viva en unos paisajes tan increíbles, que es que el Ladakh yo creo que es especial. O sea, bueno, me la apunto entonces para si algún día puedo y tengo la oportunidad. Hay que ir a Ladakh. Sí. Y luego un consejo ya para nosotros y para mi persona. ¿Qué me recomiendas tú que has estado en esta parte de Latinoamérica? Un sitio que estando aquí no me puedo dejar. ¡Buah! Es que elegir uno es complicado. Es que hay tantos. Pues mira, un sitio que a mí me gustó muchísimo es precisamente en Argentina, que está, si no recuerdo mal, está más al norte del Perito. Y es un sitio que se llama El Chaltén. Ah, vale, el Chaltén es un pueblito pequeño, pero un poquito más al norte está el Fitzroy, que es la montaña... Sí, la de los tres picos, así. La montaña está emblemática. Y justo al lado de esa montaña está el Cerro Torre. El Cerro Torre es una montaña que parece un cuchillo que sale desde el suelo, de 3.000 metros de altura. Y justo enfrente tiene una laguna.
Pues yo creo que ese es uno de los sitios más bonitos que he visto en mi vida. Cerro Torre en Argentina. Perfecto. Sí, nosotros... Si pasas por ahí, vete a ver la laguna que está donde el Cerro Torre. Ok, pues muchísimas gracias, Alex, por estar conmigo aquí contándome tu experiencia como viajero y fotografía, sobre todo. Y muchísimas gracias, en serio, por compartir conmigo toda esta sabiduría de fotógrafo de viajes. Es que ricasco. A ti, Dani. Uri, Agur. muchas gracias. Agur.